Y la consecuencia de sus políticas, en el mejor de los casos, es la desigualdad y, en el peor de los casos, la pobreza. Los españoles son más pobres que antes y usted y sus amigos de la puerta giratoria más ricos que antes. Ha dicho varias veces recuperación económica, pero, señor Rajoy, recuperación económica, su recuperación económica, es el incremento de la desigualdad, de la miseria, de la pobreza. Le propuse, señor presidente, un plan de lucha contra la pobreza. Han destinado solo 17 millones de euros y mal repartidos entre las comunidades autónomas. La tasa de pobreza. ¿Cuántas personas hay por debajo del 60% de la renta mediana? Pues también aquí, en 2013, empieza la mejora después de años pasados muy malos. Pues muy pocas menciones, como tú decías, del presidente del Gobierno, pero se tuvo que responder a todo eso que hemos escuchado de la oposición y sacaba a pecho. Ha mejorado esa tasa de pobreza. Vamos a lo mismo, vamos a ver si es cierto o no lo que dice el presidente del Gobierno. Vamos con esos datos de tasa de pobreza, fuente Eurostat y también INE, y aquí tenemos esa evolución desde el año 2009 hasta ahora. El 20,4% de la población estaba en riesgo de pobreza, hablamos siempre de pobreza relativa, es el mismo porcentaje, es la misma tasa que en el año 2013, 20,4%, y aquí vemos como sí que es cierto que la tasa ha ido bajando, sobre todo desde que tocó el punto máximo en el año 2012. 1 de cada 5 ciudadanos españoles está en riesgo de pobreza según estos datos. Ya no me puedo fiar de ti, Natalia. Como me has metido un truquito en cada uno de ellos, ya me puedo imaginar que incluso en este tema, que es muy delicado e importante, bueno, es verdad, si vemos esto es verdad lo que dice el presidente del Gobierno, pero ¿hay truco también o qué? Pero ¿significa que la tasa de pobreza esté en el 20,4% igual que en el año 2009, que haya mejorado y que haya llegado la recuperación a los hogares? Bueno, la gente que nos esté viendo dirá que no, pero seguramente a lo mejor hay algún dato además que lo avale, ¿no? Pues sí, porque tenemos que tener en cuenta que el INE destaca como umbral de la pobreza, que es a través de lo que se tiene en cuenta el número de pobres que puede haber en España. Es una línea que se tiene en cuenta, como decimos, teniendo los ingresos de todos los ciudadanos, así que si bajan los ingresos generales también baja ese umbral de la pobreza. ¿Y han bajado? Eso es, en el año 2009 el umbral estaba en los 8.877 euros y todo el que quedara por debajo era considerado pobre para el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que ese umbral ha ido bajando. Así que aquí vemos como, por ejemplo, en el año 2013 tenemos que para ser considerado pobre hay que tener unos ingresos, si hablamos de una sola persona, por debajo de 8.114 euros. Así que todos estos que antes sí que estaban dentro de esa tasa de pobreza eran considerados pobres, pues ahora no lo están. En definitiva, que es más difícil que la estadística te considere en riesgo de pobreza. Una vez más, las estadísticas parece que no se ocupan de lo real, de la vida real. Claro, si bajas el límite, dejas a mucha gente fuera de la estadística, lo que no significa que su vida haya mejorado. Es verdad que como era algo un poco más complicado esta vez, era que habían cambiado ese baremo, ese criterio, Natalia, también hemos preguntado a expertos que saben de esto. Eso es, para que nos expliquen bien qué significa que la tasa esté igual ahora que, por ejemplo, en el año 2009. Rafael Pampillón. Que los porcentajes sean iguales no significa que estemos en los mismos niveles de pobreza, porque si lo miramos en euros por persona, nos encontramos con que en el año 2009 eran 8.800 euros y en el año 13 son 8.100 euros. Es decir, que los pobres de ahora son mucho más pobres que los pobres del año 2009, porque hay mayor empobrecimiento, porque los salarios han caído y porque sobre todo ha aumentado el número de parados. Pues ya ven, con esa explicación, Natalia, de Rafael Pampillón y ese gran trabajo que hace el equipo de grafismo y de realización de este programa, queda bastante claro, Natalia, cambian el criterio y por tanto dejan a mucha gente fuera. Eso es, bajan los ingresos globales, baja por lo tanto también el umbral de la pobreza y se queda fuera gente que antes era considerada pobre y ahora no. Pues vamos a recuperar esa frase del presidente del Gobierno, mejora en esa tasa, claro, se olvida de contarnos a los ciudadanos que han cambiado el criterio y dejan a mucha otra gente fuera, por tanto podemos decir que también es engaño.